Pues bienvenidos hermanos, los que están presencialmente, los que nos visitan a través de internet. Yo sé que estas lluvias a veces nos espantan o complican el tráfico y muchos ya no vienen, pero pues si estás en casa, también bienvenido y pongamos atención a este estudio. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Padre, te pedimos que nos ayudes a entender este tiempo tan especial que es el Apocalipsis, esta revelación que diste a tu siervo Juan, para que podamos conocer los tiempos, tener la esperanza que tú nos has dado en la vida, que podamos comprenderla como tú la escribiste para nosotros, que tengamos un corazón abierto a entender. Son cosas profundas, van más allá de nuestro entendimiento, son cosas complejas, pero tú estás ahí, Espíritu Santo, para revelarnos estas cosas, y te pido que traigas esta revelación, una sensibilidad espiritual a tu palabra y que podamos discernirla. En el nombre precioso del Señor Jesús, amén y amén. Amén. Pues bienvenidos una vez más y pues estamos por terminar Apocalipsis, estudio que estuvimos dando acerca de la maravillosa historia que cuenta la Biblia. Nos detuvimos un poco más en lo que es Apocalipsis y estamos ya a punto de terminar. Estamos ya en este capítulo 19 y pues ya en esos últimos capítulos se habla de los eventos finales del mundo físico, o sea, este mundo físico al cual tenemos acceso, en el cual vivimos, el cual palpamos a través de los diferentes sentidos que tenemos. Pues nos habla la Escritura que este mundo va a fenecer, va a extinguirse, va a ser consumado. En el capítulo 19, que es el que estamos analizando hoy, vemos que hay una gran alegría porque la gran ramera que engañó a miles y miles de seres humanos en la tierra, que desvió sus ojos para que no vieran al Dios Todopoderoso, creador de las cosas, y los llevó a través de su falsedad y de sus mentiras, sus misterios, los llevó hacia los ídolos de metal, de piedra y madera. Y una de las cosas que vimos la semana pasada es eso, que la gran ramera representa esa prostitución que el hombre ha hecho, no en el sentido físico, sino espiritual hacia Él, que dejándolo a Él, siendo el Dios Todopoderoso, el mundo se fue tras estos ídolos, y la responsable de engañar y de mentirles, pues es esta gran ramera, ha sido ya juzgada y se dan alabanzas al Todopoderoso porque es castigada. Y me gusta esa frase que usa la Escritura cuando dan loores a la autoridad de Dios, y esto revela que Dios es la máxima autoridad y que esta gran ramera pues aparentemente tiene autoridad, esta bestia, estos personajes que representan lo político, lo económico, lo religioso, pues son simplemente instrumentos que Dios usó para su plan y su propósito, y que Él tiene toda la autoridad. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, verso 1. Y Dios con su autoridad castiga a esta gran ramera, y por ese juicio, ese castigo, que le extingue prácticamente, y vemos ahí las expresiones de cómo aún los reyes de la tierra veían y la gente de la tierra veía y sentía lástima por esta gran ramera. Pues vemos su destrucción, y dice Apocalipsis capítulo 19 verso 1: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces hay una gran alegría, alabanzas, porque finalmente esta circunstancia, ¿verdad?, de este engaño, este personaje que representa esa prostitución que se hizo en la tierra, de olvidar a Dios por ídolos, pues es destruida, es derrotada,
se glorifica a Dios, se reconoce su poder, su autoridad, porque finalmente el único que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas es Dios. Entonces es una gran alegría. Y hay muchas alabanzas, ojalá sigan leyendo los siguientes pasajes. Después de este gran suceso, cuando la gran ramera ya es juzgada y castigada y destruida, viene otro suceso importante que son las bodas del Cordero. Ya después de este suceso, ya que esta gran ramera ha sido juzgada y destruida, entonces se puede dar a un gran paso, a un gran suceso, que son las bodas del Cordero. Y quiero que vayamos allá mismo, Apocalipsis 19, verso 7, y dice así. Entonces ya pasó el dolor, la tierra ya no es más engañada, todo este personaje ha sido puesto ya en destrucción, este sistema religioso que tanto engañó al mundo, es castigado, y entonces hay alegría por ello, y ahora viene también la alegría, porque el Señor Jesús finalmente se casa con su iglesia. Dice así el verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este es interesante, este pasaje que menciona la Escritura, cómo la iglesia ha sido preparada, y efectivamente lo dice la Escritura, que es el Espíritu Santo que nos está preparando para ser esa esposa digna del Cordero. Y dice que se le concedió, no se lo ganó, sino se le concedió. Y ese conceder es como pues un regalo, algo que no venía de ella, pero se le concede, tal vez algo que no merecía, pero se le dio. Y se le concedió que se vista de lino fino y resplandeciente. Dice, ¿y qué es ese lino fino, limpio, resplandeciente? Dice, son las acciones justas de los santos. Las acciones justas que nosotros podamos hacer no está en nuestra fuerza, porque ya lo estudiamos a lo largo de toda la Biblia, ahora que lo estuvimos leyendo. El ser humano no tiene la capacidad de hacer cosas justas, cosas perfectas, cosas buenas, cosas agradables. Nuestra tendencia es al mal. Pero una vez que el Señor Jesús viene a la tierra y hace el sacrificio, muere por nosotros, resucita, ahora se nos concede, esa es la expresión que me gusta, se nos concede hacer acciones justas. Nosotros podemos ahora tener esa habilidad o esa concesión de parte de Dios, ese permiso de Dios, esa autoridad, esa fuerza de parte de Dios para hacer acciones justas. Y es lo que estudiamos constantemente en la Escritura, en los diferentes estudios, que no es en nuestras fuerzas que nosotros podemos hacer buenas obras, no es en nuestra buena intención, no es en nuestra capacidad de bondad que tengamos cada uno para hacer mejores obras que los demás, sino es algo que el Espíritu Santo hace a través del sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz, para que nosotros se nos sea concedido hacer acciones justas. Y esas acciones justas, como otra vez lo hemos estudiado, son acciones que nos van a permitir tener tesoros en los cielos, nos da posiciones especiales, son cosas que podemos acumular, que Dios va a galardonarnos por ellas, que el Señor nos va a premiar por esas cosas, siendo que ni siquiera tenemos la concesión. Por eso el pasaje que veíamos al principio de Apocalipsis, cuando todos los 24 ancianos arrojan sus coronas, finalmente es a través del que podemos hacer las cosas, pero aún así nosotros recibiremos la oportunidad de ser galardonados por esas acciones, ser beneficiados por esta concesión que Dios permite en nuestra vida. Entonces somos vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Somos considerados ahora como iglesia la esposa, la desposada del Cordero, la que va a tener el privilegio de desposarse, de casarse con el Señor Jesús. Y ese es algo un gran simbolismo que va más allá de nuestro entendimiento, pues así como es el matrimonio.
de esa unión que existe entre un hombre y una mujer, pues así existirá esa unión entre el Señor Jesús y nosotros por lo que Él ha hecho. Entonces es una concesión que tenemos que tener la oportunidad y de tomarla, de vivirla, de accesar a esas acciones justas. Por eso busca hacer esas acciones justas, no en tus fuerzas, sino en la vida espiritual. Lo hemos recalcado y una vez lo recalcamos una y otra vez, que tengas una vida espiritual fuerte, porque esa vida espiritual fuerte te va a permitir realizar esas acciones justas, y esas acciones justas te van a dar galardones, premios, tesoros en los cielos, ahora que tienes esa capacidad. Así como vemos cómo se le concede esta vestimenta especial, y no solamente la vestimenta, sino lo que representa, que es la esposa digna de unirse al Cordero de Dios. Y lo hemos visto. ¿A quién es esa desposada? Pues nosotros. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, tenemos Efesios capítulo 5, verso 25. Aquí el apóstol Pablo hace el ejemplo de ese matrimonio y ve cómo lo pone. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, la desposada es la iglesia. Nosotros que pertenecemos a la iglesia de Cristo tenemos ese gran privilegio, esa concesión, esa posición de ser la desposada, y que el Señor Jesús mismo está obrando en nosotros a través del Espíritu Santo para presentársela a sí mismo a nosotros, presentárseles a sí mismo como esa iglesia digna de ese esposo. Entonces vean cómo el esfuerzo no está en mis fuerzas, en mi energía, en mis capacidades, sino en la vida espiritual que yo encuentro al buscar al Dios Todopoderoso, al aceptar la ayuda, al seguir los mandamientos que el Espíritu Santo me guía, y por la obra redentora que el Señor Jesús ha hecho. También Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo, escribe: bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurado da una expresión de algo especial. No todos los seres humanos serán la iglesia de Cristo. No todos los seres humanos, no todos los que han creído o han tenido fe en Dios, sino es un grupo especial, que es la iglesia de Cristo, la que tendrá este privilegio. Por eso le dice el ángel a Juan: bienaventurado aquel que es llamado a esta cena, al que es invitado, al que participa, y pues mucho mejor aquellos que somos la esposa. No solamente estaremos en esas bodas del Cordero como invitados, como dice Juan el Bautista, que él se considera un invitado, un amigo especial del novio, sino nosotros somos la novia. No vamos de invitados especiales a las bodas del Cordero, sino vamos a participar como la esposa que Dios está preparando para que se case con el Señor Jesús. Ese es un gran privilegio, es algo especial, y que eso nos anime, ¿verdad? Que cada vez que hagas tú una actividad, cada vez que vengas a la iglesia, cada vez que prediques el Evangelio, digas: pues qué bueno poder ser la iglesia de Cristo. Yo te decía hace tiempo, cuando yo leí al principio, me convertí, empecé a leer la Biblia, yo decía: bueno, ¿cómo no estuve con el rey David? ¿Cómo no fui del pueblo judío con todas estas manifestaciones? Pero al conocer más doctrina de todo esto, pues no, es mejor ser la iglesia de Cristo. Somos su iglesia. Qué bueno que estamos en este tiempo, qué bueno que no estamos en otro tiempo, estamos en el momento preciso en que debemos vivir y disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros, y que uno de esos privilegios es ser la esposa de Cristo. Después de este acontecimiento donde suceden unas bodas, o sea, por completo hay una fiesta, hay una unión, hay unas cenas, hay una completa celebración
de un suceso que son las bodas del Cordero, hay otro suceso. Y el siguiente acontecimiento mencionado es la segunda venida del Señor Jesús. Son dos acontecimientos diferentes. No es lo mismo que el Señor venga a la tierra, y ahorita vamos a ver varios pasajes, a las bodas del Cordero. Y se ve que es un suceso que sucede antes y el otro después. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. No lo menciona el apóstol Juan, pero si hay un suceso completo. Las bodas del Cordero, si tú sigues leyendo ahí Apocalipsis 19, es un suceso completado. No se va a completar, no es algo parcial, no se interrumpió la cena, no se interrumpió la unión para que Jesús bajara a la tierra y conquistara, no, hubo el suceso, o sea, sí se casó, hubo la cena, fue la fiesta, estuvieron los invitados, terminó ese suceso y entonces dice que Juan esto, vamos a Apocalipsis capítulo 19 verso 11 y dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino solo él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es este? Pues el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús viene a la tierra por segunda vez. Viene Dios Todopoderoso, ese ser todo, creador de todas las cosas, así vino como vino la primera vez. Ahora hay una segunda venida completamente diferente una de otra, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. En el primer momento, ¿qué sucedió? Jesús viene a salvar al mundo. Viene en una actitud de sometimiento, de humillación, dejando su trono, su gloria, como lo dice otros pasajes de la Escritura. Pero este segundo suceso acerca de su venida, su segunda venida, ya no viene para salvar al mundo, sino ahora viene para tomar el mundo que le pertenece, que Él salvó, y que Él es digno de abrir el sello, como veíamos al principio de Apocalipsis. Son dos sucesos completamente diferentes. Por eso cuando el Señor Jesús antes de partir le dice a sus discípulos, tengan cuidado, muchos se van a aparecer diciendo yo soy el Cristo. Estaba viendo un video estos días de una mujer que ahora dice, ahora ya no es solamente hombres los que dicen que son el Mesías, sino de una mujer que se pone ahí, que ella es la representante de Dios, que es Dios mismo aquí en la tierra. Puras cosas pues incoherentes, ¿verdad? Que esta mujer dice. Y algo que el Señor Jesús advierte, va a haber esos sucesos, va a haber gente que se va a poner, va a engañar a la gente. Pero lo que podemos distinguir es que ¿cómo va a ser la primera y la segunda? La primera ya vino, ya murió, resucitó y fue llevado al cielo. La segunda regresa, pero ya no a nacer como en un pesebre humilde, no a salvar al mundo porque ya lo salvó, no viene en una actitud humilde, sino viene a gobernar, a tomar la autoridad que Él ganó a través del sacrificio que Él hizo, a través de vencer la muerte, y Él viene a tomar la autoridad que le corresponde físicamente en esta tierra. Entonces, esta es la diferencia de un suceso a otro, de la primera a la segunda. Por eso aquellos que dicen que son Cristo y quedan ahí, que son Jesús otra vez reencarnado y andan ahí bendiciendo a la gente y andan ahí orando por las personas, así no es la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús es a gobernar y tomar la autoridad, como nos menciona este pasaje. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice el verso 15. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, como te decía, Jesús ya no viene a salvar al mundo, porque ya lo salvó. Ya hizo el sacrificio que tenía que hacer, ya ganó el nombre más alto sobre todos los nombres, ahora va a ejercer su autoridad como la debe ejercer un rey, y Él es
Rey de reyes, todos los reyes que existan en la tierra, Él está sobre esos reyes. Todos los señores que existan en la tierra, Él está sobre todos los señores y Él viene a gobernar. Ese es lo que Juan ve en esta visión, que en la segunda venida del Señor Jesús viene a gobernar la tierra. Y sigue diciendo, verso 17, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Porque el Señor Jesús viene a ejercer la autoridad, y todo aquel que se opone, pues lo va a hacer a un lado y lo va a matar. Y dice que, pues como esto lo representa, pues va a ser una gran mortandad, que hasta las aves se van a dar un gran festín de todos los cuerpos muertos, y menciona de todo rango, tanto de reyes como de siervos, desde el más grande al más pequeño, porque la máxima autoridad en la tierra a quien le pertenece es al Señor Jesús, y Él viene y destruye toda autoridad humana que existía. Él retoma la autoridad que el mundo le quitó, que el diablo mismo le había arrebatado, le arrebató a Adán. El segundo Adán viene y la toma, y Él quita y destruye toda autoridad como Rey de reyes, Señor de señores. Pero no solamente la autoridad humana la destruye, sino también la autoridad espiritual que existe en este mundo, que es el diablo, ese enemigo espiritual, esa influencia del anticristo, todo esto que doctrinalmente hemos estudiado, también lo destruye, que es representado a esta autoridad política que va en contra de Dios en el mundo, que es representada por la bestia y por el falso profeta. Pues dice la Escritura, verso 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Quisieron hacerle guerra, se opusieron a entregarle la autoridad que le pertenece al Señor Jesús. Verso 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Quita toda autoridad, tanto física como espiritual, demoníaca, es quitada, y el Señor Jesús empieza a ejercerla sobre la autoridad que Él ganó sobre la faz de la tierra. Y entonces viene el siguiente capítulo, el capítulo 20, vamos a encontrar que habla acerca del milenio, donde Satanás es atado durante 1000 años, ya no afecta ni tienta al ser humano por este periodo. La tierra vive, y lo dice también Isaías, cómo vive la tierra una tranquilidad, una paz increíble al gobierno del Señor Jesús. El Señor Jesús gobierna en Jerusalén a toda la tierra, nosotros le ayudamos a gobernar en la tierra, en otros pasajes lo podemos ver, y entonces este milenio viene la paz y la seguridad, porque el Señor Jesús reina sobre toda la tierra. Y es lo que a veces nos preguntamos, ¿no? Los que hemos tenido un poquito oportunidad de viajar, cuando vamos a otro país y uno dice ese país, no, en ese país viven de maravilla, ¿no? Y fuimos por ir a Europa y veíamos ahí en ciertos países que dicen, no, pues aquí sí se vive de maravilla, ¿no? Comparado a México. Nos subíamos un taxi y el taxista se quejaba de ese país. Y nos íbamos a otro país que decíamos, no, ese país también está súper, aquí la gente vive súper bien. Nos subíamos al taxi y el taxista se quejaba de ese gobierno. Y ya cuando analizas las noticias, toda la gente, la misma gente de esos países, yo tengo una sobrina que vive en Alemania y ella vive en México, Alemania, ve los dos países y dice, no, pues aquí también hay grandes problemas, en Alemania también hay muchos conflictos, la gente no vive feliz, el gobierno también hace cosas indebidas. Uno podría pensar que son gobiernos perfectos, no hay gobierno perfecto. Entonces cuando uno empieza a analizarlo, dice, bueno, pues entonces, ¿quién gobierna bien?
Nosotros hemos visto revoluciones, independencias, revoluciones, cambios de partido, ahora el otro partido, acabamos de ver un nuevo partido que no había gobernado nunca, y vemos, pues hay errores, ¿verdad? La corrupción, la maldad, el robo, y entonces uno dice, pues ¿qué gobierno es perfecto? Ninguno, ningún gobierno humano, y tendrá buenas ideas. Doctrinalmente estará bien su política y sus intereses hacia el gobierno, pero en el momento en que el ser humano la aplica, se corrompe. Y no hay ningún gobierno, no hemos visto a lo largo de la historia ningún gobierno que diga uno qué gobierno tan perfecto. El mismo David tuvo detalles. Yo veía, parecía que el rey David fue un buen rey, o Salomón, ¿verdad? Con toda su sabiduría y todo, parecía que no, la gente vive en paz, tranquila, no hubo guerra. La gente era feliz. En el gobierno de Salomón, un hombre inteligente, sabio y que hizo grandes cosas, pero ¿qué dice después cuando muere él y empieza a gobernar el hijo? ¿Qué le dice el pueblo? Oye, tu papá nos puso muchos impuestos, tu papá fue muy duro y nos castigó muy duro, te pedimos que tú seas más benevolente. Entonces también fue duro. Mismo David tuvo errores y tiene fallas y tiene que al hijo, a Salomón le dice, pues haz esto y esto y esto, porque yo hice todo esto lo hice mal. No hay un gobierno humano que sea perfecto. ¿Sabes? El único gobierno perfecto sobre la faz de la tierra será el del Señor Jesús. Ahí viviremos un gobierno perfecto, tan perfecto que toda la tierra vivirá en paz y tranquila. No solamente los seres humanos, sino los mismos animales, la misma creación. Dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, que es el gobierno del Señor Jesús sobre la tierra. Ese es el gobierno y nosotros tendremos el privilegio de no solamente recibir su autoridad, sino gobernar juntamente con Él, hacer ese gobierno justo y digno para esta tierra. Por eso todo lo que estamos viviendo, todas estas experiencias, este cambio de mente, quitar esta maldad, estas injusticias, es porque Dios nos está preparando para ayudarle a gobernar correctamente la tierra. Y eso es lo que Él hará en este milenio. Bueno, pero eso lo tocaremos otro tiempo, ¿eh? Y quiero dar un poquito más sobre la segunda venida del Señor Jesús. Siempre hemos esperado la segunda venida del Señor Jesús. Yo me acuerdo, yo me convertí hace tiempo y cuando yo me convertí el tema de la iglesia era la segunda venida. Era el tema. Yo no me convertí por eso, pero muchos de mis hermanos al ver la película del rapto, una que hay toda viejita por ahí, les la pasábamos ahí los domingos y salían aterrorizados, decían, no, yo quiero recibir a Cristo. Y pues era una doctrina importante en ese tiempo. Yo recuerdo una vez que llegué a mi casa y de repente como que no había nadie, no dije, ay, ya fue el rapto y me quedé, ¿no? Pero de veras, ¿no? Y sentí así todo un escalofrío en todo el cuerpo, dije, ya me quedé, ya se fueron todos, dije, no, ya pues llegó alguien, dije, no fue el rapto, porque él es cristiano, así es que nos teníamos que ir los dos juntos. Y entonces, pero sí era una doctrina especial. La segunda venida es algo que se menciona desde el advenimiento del Señor Jesús, pero cuando Él sube al cielo, empieza esa promesa de su segunda venida. Al pasar el tiempo, algunos gente cristiana piensa que pues sí está próximo el arrebatamiento y otros dicen, no, pues no pasa nada, pues yo creo que se va a tardar. Y quiero que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 7. ¿Y qué dice el apóstol Pedro acerca de esto? Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y desde entonces, vean, esto de la segunda venida fue tan fuerte en la enseñanza que el apóstol Pablo se consideraba que él se iba a ir en el rapto. El mismo apóstol Pedro, que caminó con el Señor Jesús y vio todas estas cosas, estas manifestaciones, él también decía que se iba a ir, porque para ellos era esa esperanza. Y en ese mismo tiempo del apóstol Pedro, que era reciente, ¿verdad? ¿Cuántos años pudo haber vivido Pedro después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos? Dice que muchos ya la tomaban como retardo, porque vean que era la expectativa era tan fuerte, que decían, el Señor Jesús se acaba de ir, pero va a regresar en unos cuantos días. O sea, de ellos se decían tal vez años, 2, 3 años, y el Señor Jesús ya regresa. Esa era la expectativa, pero muchos decían, pues no pasaba nada, entonces la tomaban como retardo, y el apóstol Pedro dice, no, espérense, no es que Dios le esté retrasando, sino que Dios está siendo paciente para con todos, y Él va a venir. Pero lo que te quiero recalcar en esto es que esta enseñanza de la segunda venida, o esta promesa que tenemos de la segunda venida del Señor Jesús, sucede a partir de la ascensión del Señor Jesús. Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 1, verso 10. Y dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es la promesa que se les da a los discípulos. Ellos la toman a tal grado que te decía el apóstol Pablo, siendo que aún no estuvo en ese momento, y Pedro sí estuvo, el apóstol Pedro, ellos decían, nosotros nos vamos en el rapto, o sea, nosotros nos vamos a ir con Él, o sea, no vamos a ver la muerte y el Señor va a venir. Esa era la expectativa que había en sus corazones del regreso. Entonces, cuando nosotros tenemos un corazón que se preocupa o dice, ya viene el Señor Jesús, pues nuestro actuar en la tierra va a ser diferente. Yo recuerdo en ese tiempo cuando era una doctrina muy fuerte, que tristemente ya no ha sido tan fuerte predicada en la iglesia, de que el Señor venía, de veras que andaba uno, no me vaya a quedar, mejor me porto bien. ¿Y qué tal si el Señor viene y yo ando haciendo esto? No, mejor no lo hago. O sea, esta actitud nos cuidaba de que el Señor Jesús venía. Te decía, miren, vamos a los Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Aquí el apóstol Pablo, y lo enseña como doctrina, no solamente tenía la expectativa, sino lo enseña. Está hablando del punto doctrinal acerca del regreso del Señor Jesús. Doctrinalmente está mandando una carta a las iglesias que va a ser leída como doctrina. Y vean lo que él dice, primero a los Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, su pensamiento era, yo me voy. O sea, esa era la expectativa. Pablo vivió todo el tiempo pensando, yo me voy en el rapto, yo me voy con el Señor Jesús. El apóstol Pedro igual. Entonces nuestro pensamiento y doctrina debe ser predicar que el Señor Jesús ya viene pronto. No sé por qué ahora teológicamente encontramos pasajes, no, se va a tardar el Señor Jesús, no, falta que pase esto y falta que pase esto, según nuestro punto de vista de interpretación. Pero vean, por ejemplo, el apóstol Pedro, no lo busques, te lo voy a leer, 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? También el apóstol Pedro enseña, o sea, ustedes alístense porque el Señor Jesús ya viene.
Ya viene, o sea, apúrense, esa esperanza, apúrense a la venida, estén dignos, preséntense bien. El apóstol Juan también lo dice, no sea que venga y se alejen de él avergonzados. O sea, el tema de la segunda venida del Señor Jesús era muy, muy relevante, importante para los apóstoles, y que ellos se consideraban que se iban a ir en ese rapto, en ese momento, y vivían con esa expectativa de que el Señor venía. Si el rapto es en unos minutos, y pues, el rapto puede ser en cualquier momento, puede ser que ni llegamos al final del servicio, ya fue el rapto. O tardará muchos años todavía, puede ser que pase muchos años. ¿Sabes cuál es el día de tu rapto? El día de tu muerte. A ti te va a llegar ese día. Dice, los elementos serán fundidos, todo este mundo físico se va a acabar. Cuando tú mueres al mundo físico, porque ya no tienes nada de relación con este mundo. O sea, si el rapto, la segunda venida del Señor Jesús, realmente falta mucho tiempo para eso, falta poco tiempo, mi expectativa debe ser que yo debo estar listo, porque finalmente mi rapto es el día de mi muerte. Es el día que yo pase con el Señor y yo debo estar listo. Tenemos que estar a esa expectativa. Acuérdate aquel pasaje, ¿verdad? Cuando habla el Señor Jesús de aquellos siervos aquel siervo que dijo, no, mi Señor va a tardar. Y empezó a golpear a los siervos y empezó a hacer desastres, porque su expectativa era tarda. Y hay muchas enseñanzas, yo lo he visto también en internet y en muchas iglesias, que enseñan, no, el Señor va a tardar mucho. Y entonces, ¿qué hacen en la gente? Pues va a tardar. Pues entonces puedo cometer este pecadito, puedo hacer esto indebido, puedo hacer aquello. Y puede ser que el rapto llegue antes pero te llegue a ti, te llega la muerte. Con esta pandemia mucha gente murió sin tener la expectativa que iba a morir tan pronto. Entonces, ¿cuál debe ser mi expectativa? Pues que el Señor ya viene. ¿Y qué debemos enseñar doctrinalmente? Que el Señor ya viene. ¿Por qué? Porque si tú no enseñas tú dices, no, mire, doctrinalmente, pues falta esto, en primera ni saben. Hablar de la segunda venida del Señor Jesús son muchas cosas, porque muchos dicen, no, pues es que faltan terremotos. Ha habido terremotos. O sea, ¿cuántos terremotos quieres para que el Señor Jesús venga? Es que faltan hambrunas, ha habido hambrunas a lo largo de toda la historia. O sea, las señales que el Señor Jesús manifiesta, cuando le preguntan a sus discípulos, todo ha pasado y está pasando actualmente. Entonces, ¿qué hay? El Señor Jesús puede venir en cualquier momento. No, es que falta que los 10, que la bestia, que la manifestación. O sea, no sabemos, no entendemos nosotros la profundidad. Como la primera vez cuando el Señor Jesús vino, estaba profetizado, y vino y los judíos lo vieron y no se dieron cuenta. Con todo y que tenían los originales, tenían las palabras, el idioma exacto que tenían que tener, leían la palabra ellos y entendían perfectamente el significado de cada palabra, y vino el Señor Jesús y no entendieron. Porque el corazón es engañoso. Entonces, si alguien te dice, no, mira, doctrinalmente el Señor Jesús tarda, pues va a tardar. Tú debes vivir con la expectativa de que el Señor viene, y debes enseñar que, sabes, el Señor Jesús viene. Y viene viene en cualquier momento. Una y otra vez la Escritura lo dice, va a ser como ladrón en la noche. O sea, no sabes cuándo, nadie sabe, y así se investiguen y digan tales interpretaciones, nadie sabe, puede ser hoy. No, nada impide que el arrebatamiento sea en los próximos 2 segundos. Nada impide, doctrinalmente nada impide. Si le rebuscan, ahí se van a encontrar sus excusas. Pero aún tu muerte es ese rapto para ti, porque te quitas del mundo. O sea, nuestro corazón debe estar siendo cuidadoso de el Señor viene. Y enseñan a la gente, ¿sabes qué? Hay un rapto y puede venirse pronto. Y ve todas las señales que hay ahorita. Y hay señales. Y las hubo en el pasado también. O sea,
Si ves históricamente, cuando Pedro escribe esto, cuando Pablo, habían pasado ya hambrunas en Jerusalén, habían pasado terremotos, habían pasado cosas que el Señor Jesús les dijo. Por eso dicen, pues estamos listos para que el Señor venga. Porque ese temor o esa expectativa te va a hacer ser un buen siervo. Pero si tú dices tarda, te va a hacer un mal siervo, flojo. Entonces mucha gente dice, faltan muchas señales. Yo cuando me convertí decían del arrebatamiento y todavía no pasa nada. No sabemos cuándo pase. Interesante lo que pone el apóstol Pedro. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, no se trata de tiempo, no se trata de años, ni de minutos, ni de meses. El punto es que el Señor viene, y viene ya. Y todo, si tú lees el Nuevo Testamento, vas a encontrar a todos los apóstoles hablando de lo mismo. El Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, prepárense. Esa es una doctrina que se enseñaba, no como algo que iba a suceder después, sino como algo que iba a suceder inminentemente, pronto. Y hermano, el arrebatamiento puede ser pronto. No digas, es que falta la bestia, falta el profeta, faltan ahí los cuernos de la bestia, y empiezan ahí las interpretaciones. No falta nada. Es que cuánta gente se tiene que convertir, porque el Evangelio, tú no sabes en cuántos segundos Dios puede hacer esto. No hay una excusa, sino tu corazón debe estar con la expectativa que el Señor viene. Para que tú te guardes, para que tú digas, en cualquier momento viene y me agarra. Como dice, ¿qué pasa si te agarra el rapto en pleno adulterio? O a la gente, le agarra en pleno adulterio, o le agarra en pleno robo, o le agarra en plena golpeando a los demás, a alguien en la calle, no sé, o sea, ¿qué sucedería? Por eso en tu corazón te debes guardar. El Señor viene y tengo que estar listo. Esa es la expectativa. Debes estar listo porque el Señor viene. Si tú no sabes cuándo viene, debes estar listo y preparado. Esa es la expectativa que nos enseña esta doctrina. Y es una promesa, no solamente es doctrina, sino promesa. Realmente Jesús va a venir a la tierra y va a pasar todo esto que leemos en Apocalipsis. Pero ¿para qué me sirve a mí como creyente? Tengo que estar listo. Yo tengo que estar listo cuando Cristo venga. Y como dice el apóstol Juan, no alejarme del avergonzado el día de su venida. Enséñalo, créelo, hermano, Cristo puede venir hoy. Así, puede venir hoy. Puede venir antes de que llegues a tu casa. Esa es la expectativa que debes tener y eso debes enseñarle. Oye, que la segunda venida, no, va a tardar, no te preocupes. No, sí, sabes, es cierto. Oye, esto de la pandemia, sí. Esta pandemia puede ser una gran señal para la venida del Señor Jesús. Prepárate. Oye, van a venir cosas peores, pueden venir cosas peores, como dice la Biblia. O sea, acércalo a la Biblia. Enséñalo. Vemos lo que Pedro nos enseña, lo que Pablo nos enseña, lo que el apóstol Juan nos enseña es, ya. Prepárense. Porque Cristo viene ya. Y todas las doctrinas que la gente diga, no, ni modo que diga, Señor, pues, no, todavía no puedes venir, porque mira, es que falta esto y esto. No, todavía no puedes venir, falta que aparezca la bestia primero. No sabes si está, porque nosotros tenemos solamente una enseñanza, algo que Juan vio, pero la profundidad del significado es complicado. Y quién sabe si lo veamos como al principio nadie lo vio. Pocos fueron los que se dieron cuenta que Jesús estaba ahí. Pero María misma ni sabía que era el Mesías. Y se lo habían dicho, el ángel se lo dijo y dice, no lo regaña ahí, ¿por qué te perdiste? O sea, cosas que hacen, dicen, pues no lo entendían con claridad, hasta después lo entendieron con claridad. Entonces, Cristo viene, acéptalo, puntos doctrinales, nadie puede dar la fecha. O sea, si nadie puede dar la fecha, puede ser ahorita. ¿Quién te puede decir, no, mira, falta?
o ya. O sea, más bien ya sí, pero falta mucho porque falta tal año y falta que pase tales cosas, no porque nadie sabe la fecha. Y si nadie la sabe, nadie la sabe. Entonces un teólogo sí la sabe. O sea, dice, ni el Hijo la sabe, dice el Señor Jesús. Pero el teólogo fulano ya la descubrió. Entonces ¿él es más que el Señor Jesús o qué? No sabemos. Por eso estemos listos. ¿Sabes? Cristo viene pronto. Lo que te puedo dejar esta noche es Cristo viene pronto. Viene ya. Ponte listo, alístate, apresúrate a alistarte, porque el Señor ya viene y este mundo va a ser consumido por el fuego. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Y enséñalo, enseña esto a cualquiera. Señor Jesús, gracias por la enseñanza que nos das, la esperanza que tenemos en tu palabra. Y si algo podemos aprender de esta enseñanza, que este capítulo 19 que nos enseña Apocalipsis es, Señor, ya vienes. Ven pronto. No tardes, ya ven a tomar posesión de esta tierra que te pertenece. A quitar a los reyes que han usurpado tu lugar. A esa bestia, a ese falso profeta, a esa gran ramera que han usurpado y engañado a miles. Ven ya para que ellos sean juzgados y quitados. Y la sangre de tus siervos, como dice la misma Escritura, sean vengadas por ti, de aquellos que han matado injustamente, habiendo predicado tu palabra. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y que nuestro corazón esté listo, nuestra vida esté lista, nuestro actuar esté listo para recibirte. Ven, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.